Ahora vamos a ver a la fosa popltea. Entonces, la fosa popltea tiene forma de diamante. Así, básicamente. Entonces, esto va a estar en la parte posterior de la transición del muslo a la pierna. O sea, básicamente es posterior a la rodilla. Entonces vamos a poner el fémur y la tibia posteriormente. O sea, una vista así. Entonces, acá esto es lateral, esto es medial. Ahora que lo volteamos, así. Ahora esta parte es medial y esto es lateral. Entonces, el fémur. Aquí están los cóndilos femorales y aquí están los platillos tibiales. Y dijimos lateralmente está el peroné. Entonces, primero vamos a poner las barreras de la fosa popltea. Vamos a tener la pared superomedial, la pared superolateral, supero-inferior, perdón, inferomedial y la inferolateral. Entonces, la pared superomedial va a estar formada por dos músculos, que es el semimembranoso y el semitendinoso. Entonces vamos a ponerlos, ya lo vimos en los videos anteriores, pero va a estar estos se originan del isquion y el semimembranoso insertado aquí en la tibia, semimembranoso, y el semitendinoso que se inserta en la pata de ganso de la tibia. Pero básicamente así está el semimembranoso, semitendinoso, y se originan del isquion. Entonces no estoy poniendo dónde se originan. Y la pared superolateral va a ser el bíceps femoral, que se origina también del isquion. La cabeza larga. Y se va a insertar en la cabeza del peroné. Así. Entonces ya tenemos esta parte, ahora la parte inferior, que va a estar formada por los gastrocnemios. La inferomedial va a estar formada por la cabeza medial del gastrocnemius y la inferolateral por la cabeza lateral del gastrocnemius. Entonces tenemos más o menos así. Y así. Aquí están las dos cabezas del gastrocnemius, que se originan de ahí de los cóndilos femorales. Así. Y entonces ya tenemos la forma de diamante. Ahora lo que es el piso de la fosa popltea va a estar formado, pues básicamente esto es hueso, que va a ser aquí tenemos la cápsula detrás de, aquí esto está así, y la articulación de la tibia y el peroné está envuelto por la cápsula articular. Entonces, ¿qué está profundo a la fosa popltea? Está la cápsula articular de la rodilla, está el fémur, básicamente, la tibia, y también tenemos un músculo que va a ser el músculo popliteo. El músculo popliteo, que ya en el video anterior vimos que va desde abajo de la línea sólea de la tibia hasta el cóndilo lateral.
Entonces viene así, sin tener el condilo lateral. Esto también forma el piso de la fosa poplítea. Y el techo, o sea, lo que viene acá, pero recordemos que eso es posterior, está así. Aquí ya vimos el piso, es esto, y el techo va a estar formado básicamente por la fascia profunda, del muslo, fascia profunda del muslo, que se continúa con la fascia lata, que recordemos que es una parte como más engrosada, y esta se continúa con la fascia de la pierna, Entonces, no lo quiero poner porque aquí vamos a seguir poniendo estructuras, pero vendría siendo así. Aquí tenemos fascia que envuelve al muslo y a la pierna. Entonces, el techo sería la fascia profunda del muslo, que se continúa con la fascia lata y que se continúa con la fascia profunda de la pierna. Ahora, digamos, vamos a quitar la fascia para poder ver aquí el contenido. Ahora vamos a ver el contenido de la fosa poplítea. Entonces, el contenido va a ser la arteria poplítea, que recordemos que esta es la continuación de la arteria femoral, justo cuando la arteria femoral pasa por el hiato de los aductores. Entonces, digamos, si pusiéramos los aductores, vendrían de acá del lado medial, vendrían los aductores, tendremos el hiato de los aductores, digamos, aquí está el hiato de los aductores, viene la arteria femoral, y cuando pasa por el hiato de los aductores, se pasa al lado posterior, y termina siendo la arteria poplítea. Aquí está, es la arteria poplítea. Y ya más inferior en la tibia se va a dividir en tibial posterior y tibial anterior. Vamos a tener venas. Entonces de vena tenemos, primero voy a poner la vena safena pequeña, que la vena safena pequeña, se origina de la parte lateral de la red venosa del dorso del pie. Entonces, del dorso del pie, de la parte lateral, viene la safena medial, la safena pequeña. Entonces, es una vena que va ascendiendo, asciende por la parte posterior de la pierna, o sea, posterior y lateral, y justo a nivel de la fosa poplítea, penetra la fascia profunda del muslo. Entonces, está en la fascia, viene la vena safena, y penetra la fascia profunda, terminando uniéndose con la vena poplítea. Entonces, aquí vendrá la vena poplítea, que es continuación de la vena safena, solo que la vena safena pequeña viene así superficial y penetra a la fascia profunda y termina uniéndose aquí con la vena safena, con la vena poplítea, termina uniéndose con la vena poplítea. Entonces, ahora hablando de la vena poplítea, tenemos que la vena poplítea asciende lateral a la arteria, de hecho la arteria se encuentra un poco más medial a la línea media, o sea, esta es la línea media, la arteria está un poco más medial, y la vena poplítea se continúa con la vena femoral, que va a estar
o sea, va a estar hasta arriba la vena femoral, que también pasa por aquí por el hiato de los aductores, la vena femoral. Y ahora hablando de otra vena, tenemos la vena safena, que la vena safena viene de la parte medial del pie y asciende y atraviesa la fascia profunda, pero ya a nivel del ligamento inguinal, o sea, eso ya pasa mucho más arriba. Nada más recordar, safena pequeña es esta y es la que vamos a encontrar aquí en la fosa poplítea, uniéndose a la vena poplítea. La otra, que es la safena por antonomasia, la safena grande, es la otra, y esta se va a unir con la vena femoral, pero hasta arriba, abajito del ligamento inguinal. Entonces, ya están las venas. Ahora vamos con los nervios. Entonces, nervios, tenemos el nervio cutáneo posterior, que este nervio desciende superficial a los hamstring muscles, a los músculos del compartimento posterior del muslo, y va al lado de la vena safena pequeña. Entonces dijimos, la vena safena pequeña está superficial y finalmente penetra la fascia profunda. Aquí tenemos que el nervio cutáneo posterior desciende así superficial por los hamstring muscles, está descendiendo el nervio cutáneo posterior. Así lo voy a poner así. Vamos a poner aquí. Igual está el fémur. Así. Y aquí vamos a poner los músculos. Igual están los hamstring muscles, semimembranoso, semitendinoso, el bíceps femoral y las cabezas de los gastrocnemios. Ahora voy a poner la fascia profunda. Digamos, esta es la fascia profunda, que se envuelve a toda la pierna, todo el muslo. Pero esto es para que veamos que aquí en la fascia profunda, o sea, superficial, esto es donde corre la vena safena pequeña, y luego penetra y se continúa con la poplítea, y el nervio cutáneo posterior desciende aquí a lo largo del superficial a los músculos hamstring, pero está superficial aquí junto con la vena safena pequeña, así. Y termina dándole inervación a la parte superior de la pierna, o sea, básicamente a esta parte. Otro nervio va a ser el ciático, que el ciático viene aquí a lo largo del margen del bíceps femoral, que ya en el video anterior vimos que la cabeza larga del bíceps pasaba, digamos, posterior o cruza al ciático. Entonces, así es el ciático y se divide en tibial y rama tibial y rama del peroné. La rama tibial así desciende y va aquí al lado del margen del músculo popliteo, y ya aquí entró al compartimento posterior de la pierna. Y el peroneo, o la rama peronea, primero sigue el borde del bíceps femoral y luego le da la vuelta a la cabeza del peroné. Entonces el nervio peroneo viene hacia a lo largo siguiendo la trayectoria del bíceps femoral y aquí
le da la vuelta a la cabeza del peroné. Entonces, la fosa poplitea tiene forma de diamante, su pared superomedial es el semimembranoso, semitendinoso, la pared superolateral es el bíceps femoral, la parte inferior y medial es la cabeza medial del gastrocnemius, la parte inferior lateral es la cabeza lateral del gastrocnemius, el piso va a ser la cápsula articular de la rodilla, el fémur, la tibia y el músculo popliteo. El techo va a ser la fascia profunda del muslo, que se continúa con la fascia lata, que se continúa con la fascia de la pierna. Y el contenido es la arteria poplitea, que recordemos que es continuación de la arteria femoral, cuando pasa por el hiato de los aductores. Y tenemos la vena safena pequeña, que viene de aquí de la parte medial del pie, pasa en la parte posterior, la fascia superficial, y penetra en la fascia profunda, llegando a la vena poplitea, y luego la vena poplitea asciende y pasa por el hiato de los aductores, terminando como vena femoral. Y luego tenemos los nervios, tenemos el cutáneo posterior, que va junto con la vena safena pequeña, aquosa superficial, en la fascia profunda. Y tenemos el nervio ciático, que se divide en tibial, que pasa aquí por el margen del popliteo y entra aquí en el margen del semimembranoso, entra aquí en el margen del semimembranoso, o sea, entra así como pues medial y se va haciendo lateral. Y el peroneo sigue la trayectoria del bíceps femoral y luego le da la vuelta a la cabeza del peroné.